Hoy, 25 de noviembre, damos inicio al curso de radiografía industrial. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en el proyecto del Centro de Estudios Nucleares, entendiendo que esto es un espacio importante y que hacía falta que estuviera espacios de aprendizaje y de conocimiento como este. Entonces vamos a entrar en materia ya de lo que es el curso. Recuerden que este primer curso es el de radiografía industrial y vamos el día de hoy a ver el contexto de qué es, de qué se trata, para qué nos sirve la radiografía industrial, y luego ya pasaremos a otros temas de protección radiológica, de cómo se utilizan los equipos, cómo se obtienen las imágenes, cómo se procesan, cómo se interpretan, cómo es un día de trabajo en radiografía industrial, porque esto causa bastante curiosidad. Quienes están en el sector salud les llama mucho la atención el sector industrial, y curiosamente también quienes están en el sector industrial les llama la atención lo que se hace en radiología del sector salud. Entonces este es un punto de encuentro en el cual podemos conocer y en algunos casos desmontar algunos mitos que existen respecto a esta actividad. Bueno, entonces lo primero que debemos conocer es que la actividad a la cual nos dedicamos en la radiografía industrial está encerrado dentro de otra, que es la que encierra diferentes actividades y a la cual la radiografía industrial forma parte de ellos, y se llaman los ensayos no destructivos. En alguna literatura aparece con sus siglas en inglés, Non-Destructive Testing. En otros documentos aparece como pruebas no destructivas. Ensayos no destructivos, o sea, la misma palabra indica que en este tipo de ensayos no destruimos la pieza, el componente o el elemento que vamos a inspeccionar. Muchas veces hemos visto en televisión, en canales como Discovery, pruebas que le hacen a algunos componentes, los comprimen o los estiran o los flejan n veces para encontrar el punto en el cual van a fallar. Por ejemplo, cogen un amortiguador de un vehículo y lo comprimen muchísimas veces para saber cuántos ciclos va a soportar y caracterizar esa pieza y poder determinar la vida útil que va a tener. Esas son pruebas destructivas, ensayos destructivos. Coger el elemento, coger el componente y romperlo para ver en qué momento se rompe, en qué momento va a fallar y poder caracterizarle su vida útil. Pero las pruebas no destructivas o los ensayos no destructivos proporcionan una información aún más útil, porque no solo podemos concluir cuándo va a fallar una pieza, un elemento, sino que podemos predecir también cuándo es que es el momento indicado de cambiarlo, si está bien o si está mal, si se acepta o si se rechaza. Esto, visto a los ojos de la economía, es bastante importante, y en la medida que uno se mete en el tema de los ensayos no destructivos se va dando cuenta que esto es muy importante para el sector industrial, para el desarrollo económico de cualquier país. Es fundamental poder saber en qué momento hay que reemplazar, por ejemplo, un tanque de almacenamiento, cuándo hay que reemplazar una tubería, cuándo está a punto de fallar, cuándo sí entra en funcionamiento algún elemento y cuando no puede entrar en funcionamiento. Entonces aquí vamos a hablar un poco de los ensayos que hay en general. Los ensayos se dividen en dos grandes grupos principalmente. Hay muchos ensayos no destructivos. Aquí vamos a hablar de unos nomás, pero son muchísimos los ensayos no destructivos que hay disponibles, que se utilizan en el mercado normal. En cualquier proceso de fabricación, de inspección, de mantenimiento se utilizan
los ensayos no destructivos para verificar la calidad de las soldaduras, principalmente la calidad de los materiales, y asegurar que algunos componentes cumplen con lo que se espera que deben cumplir. Entonces tenemos inspección visual, tintas penetrantes, partículas magnéticas, corrientes de eddy o corrientes inducidas, radiografía industrial y ultrasonido. Estos ensayos no destructivos se dividen en lo que son los superficiales, es decir, que nos dan información de cómo está la superficie, o en algunos casos subsuperficiales, porque logran adentrarse un poco en el material, pero no logran ir en profundidad. Entonces estos ensayos, como la inspección visual, tintas penetrantes, partículas magnéticas, corrientes de, nos dan una información de cómo está la superficie o adentrándose un par de milímetros en el material, pero no nos dan una información cierta del interior del material. Y cuando se utilizan o cuando se van a trabajar componentes de un espesor importante, pues realmente conocer el interior es muy importante. Entonces tenemos la radiografía y el ultrasonido como principales ensayos no destructivos, entendiendo que estos dos, la radiografía y el ensayo no destructivo, son ensayos volumétricos, y que la inspección, la tinta, los otros 4 que tenemos acá son superficiales. Esto nos da la información de la superficie y eso del volumen total. Esto hace una gran diferencia, porque cuando inspeccionamos componentes de gran espesor, pues conocer solo la superficie sí nos interesa en algunos casos, sí es útil en algunos casos, pero no es fundamental, porque cuando se está inspeccionando, en este caso una tubería, aquí esto es un equipo de rayos X, pues conocer cómo está la superficie del tubo pues no va a ser un factor que permita tomar una decisión sobre si se va a usar o no. Lo interesante es ver cómo está el interior de estas paredes del tubo, si cumplen o no cumplen, si están siendo atacadas por la corrosión, si la soldadura que se está inspeccionando fue bien aplicada o no. Entonces conocer este interior es lo que realmente importa. Aquí, para que se vayan haciendo una idea, esto es un equipo de rayos X, este es el tubo que se está inspeccionando, esta es una película radiográfica. La radiación debe atravesar esta pared del tubo, atravesar el vacío del interior, atravesar la otra pared para dejar una huella, una imagen latente en la película. Entonces estas dos vienen a cumplir una función muy importante. Me atrevería yo a decir que son los ensayos no destructivos más utilizados en el sector industrial, comprendiendo el sector industrial con muchas variables que ya las vamos a ver más adelante. Entonces hablemos un poco de cada una de ellas. La inspección visual. Tenemos inspección visual directa, tenemos también inspección visual remota. Para quienes trabajan en el sector salud, aquí vamos a empezar a encontrar una serie de similitudes dentro de lo que se hace en el sector industrial y lo que se hace en el sector salud. Inspección visual es lo que nuestros ojos nos permiten ver y nos permiten apreciar para tomar una decisión si un componente cumple o no cumple. Obviamente, para tomar esa decisión debemos tener un valor o un patrón de referencia el cual nos permita tomar esa decisión y decir si está bien o está mal. No debe ser uno maestro en soldadura para comprender que esto, sin saber qué función cumple, pues tiene una soldadura con una presentación interesante. Mientras, si vemos esta imagen, podemos entender que esto es un tubo, aquí está el ojo, y aquí en el centro está un cordón de soldadura. Los
en el sector industrial las uniones metálicas, las uniones mecánicas de estos elementos, en su gran mayoría son por soldadura, y a esa soldadura se le llaman cordones de soldadura. Entonces aquí le aplicaron un cordón de soldadura, pero evidentemente algo le falta. Seguramente le hace falta otro cordón de soldadura para terminar el trabajo. Entonces aquí visualmente podemos concluir que esto es un trabajo terminado, que esto es un trabajo que le hace falta. Bien, obviamente, repito, este trabajo de la inspección visual se hace con unos patrones de referencia, conociendo qué es lo que se va a inspeccionar para poder tomar esa decisión. Ahora, cuando estamos inspeccionando lugares en los cuales no tenemos acceso visualmente de manera directa, entonces utilizamos equipos de inspección visual remota, lo cual en el sector salud sería lo mismo que un equipo de endoscopio, un monitor con una sonda la cual se puede introducir dentro de los espacios donde nuestros ojos no podrían ver y visualizar en la pantalla cómo está el interior, y de acuerdo a lo que se visualiza poder concluir si cumple o no cumple las condiciones y si se acepta o se rechaza el componente que se está inspeccionando. Otra de las técnicas de ensayo no destructivo son las tintas penetrantes. Si bien podemos evaluar por inspección visual y poder concluir algunas cosas, no siempre los hallazgos o los defectos, las indicaciones que están presentes en estos componentes son visibles a nuestros ojos, y debemos utilizar una técnica que consiste en aplicar unos líquidos sobre los cordones de soldadura. Vean, esto es un cordón de soldadura, esto es un cordón de soldadura, acá lo mismo. Aplicar unos líquidos, y por el principio de capilaridad, es decir, que son líquidos tan delgados, tan finos, logran meterse en pequeños espacios. Y al aplicarle un segundo líquido, estos usualmente vienen en spray, van a generar una reacción y nos permite ahora encontrar indicaciones. No siempre que se ve una marca quiere decir que el componente está mal. Hay indicaciones, hay posibilidad que lo que estemos encontrando sea aceptable según la norma, esté dentro de lo normal, esté dentro de los parámetros y no sea un objeto de rechazo. Bien, entonces no siempre que encontramos algo así por tintas penetrantes quiere decir que el componente se va a rechazar, depende la función que vaya a cumplir el elemento. Bueno, entonces acá imagínense, esto es una tubería, una sección de tubo, otra sección de un tubo, lo unieron por un cordón de soldadura. Visualmente no se evidenciaba estas indicaciones, pero al aplicarle los líquidos, las tintas penetrantes, aparece una evidencia que algo sucede acá. Este algo puede ser muchas variables de las razones del por qué la soldadura falla. Esto lo vamos a ver en una clase posterior. Cómo funciona la soldadura, cómo se produce la soldadura, cómo se aplica la soldadura y por qué puede fallar la soldadura. Hago la aclaración, es importante para este curso que hablemos de ese tema, porque si bien lo que nosotros vamos a hacer en un futuro es obtener imágenes de soldaduras, pues obviamente debemos comprender la razón del por qué esas soldaduras pueden llegar a fallar. ¿Bien? Entonces les hago ese anuncio desde ahora. Vamos a tener que ver un tema de soldadura. Entiendo que la mayoría de las personas que participan en este curso no tienen nada que ver con el sector metal mecánico, por el contrario están más enfocados hacia el sector salud, pero eso es parte de lo interesante de estas formaciones, ver cómo lo que yo conozco desde el sector salud resulta que tiene unas aplicaciones gigantescas en el sector industrial, pero que para poderlas aplicar allá debo conocer otra parte, otro pedacito, un poco más allá, y permite ampliar los horizontes, permite conocer más
oportunidades, abrir los ojos a una realidad que está ahí presente, pero que muchas veces ni nos enteramos de que estos ensayos nos están presentes en nuestra vida de manera permanente. Y de hecho me atrevería a decir que en un muy alto porcentaje las cosas que damos por sentado que son cotidianas para nosotros han pasado en algún momento por ensayos no destructivos, y muchas cosas de las que ni nos enteramos han sido radiografiadas. Entonces esto hace que estas formaciones sean bien interesantes. Bien, las cintas penetrantes les decía que usualmente pueden ser en spray, también se pueden aplicar de esta forma. Lo importante para inspeccionar una soldadura como esto es que la superficie esté limpia. Esto se debe identificar para saber cuál fue la sección que se inspeccionó, porque obviamente cuando inspeccionamos muchas estructuras, muchas uniones soldadas, pues debemos saber qué encontramos en dónde. Esto es una viga de alguna estructura metálica. Esta es la base, la platina base. Vean acá, el concreto está ajustada o sujetada mejor por unos tornillos, por unos pernos, la platina base, y aquí para arriba viene ya la estructura. Este es un punto crítico en el cual la soldadura debe ser evaluada, y en este caso se evalúa por tintas penetrantes. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo de una imagen. Esto es se le llama comúnmente una cercha, y me disculpan la expresión para quienes manejan el tema de estructuras, pero lo voy a decir así para quienes son del sector salud me comprenden. Una cercha es lo que llamaríamos un techito, un ángulo para formar el techo de una casa. ¿Sí? Entonces voy a poner por acá un matachito de cómo sería esto. Entonces esto es una cercha, y supongamos que estas son aquí las paredes. ¿Sí? Esto es una cercha. En este punto es unida con soldadura esta viga más esta otra viga. Eso es importante evaluarlo porque vean, aquí encontramos una indicación que es denominada un poro. Un poro es una falla en el proceso de soldadura que atenta contra la seguridad o la integridad de la estructura. Repito, esto es una indicación que no siempre quiere decir que sea rechazada la pieza. Se puede encontrar una indicación como esta, pero no siempre se va a catalogar como un defecto que indique el rechazo. Pero ¿cómo lo sabemos si sí o si no? Pues precisamente hay normas que nos hablan de qué se acepta, qué se rechaza, y se evalúa mucho la función que va a cumplir esto. Esta cercha es este techito, pero en proporciones gigantescas. Esto es una estructura bastante grande, y pues encontrar un poro o que la soldadura tenga algunas indicaciones en este punto, cuando después de eso va a llevar tejas aquí encima y va a tener que soportar fuerzas del viento, del agua, de muchas cargas adicionales, pues entonces hace que este poro ya no sea un tema tan sencillo, ya sea algo más complejo, y ahí hay que pararle bolas al asunto. Eso es más o menos el funcionamiento de una cercha. Bien. Esto es evaluado por tintas penetrantes. Me devuelvo a esta imagen. Ahí en esta diapositiva, tintas penetrantes visibles, y aquí tenemos otro tipo de tintas penetrantes que se llaman fluorescentes. Estas tintas penetrantes fluorescentes son de mayor especificidad para encontrar defectos o indicaciones más pequeñas, más relevantes y más críticas. Usualmente se usa este tipo de inspección en el sector aeronáutico, en el sector naviero
y en el sector automotriz. Esto requiere de hacerlo en un cuarto oscuro, o si se va a hacer en campo, entonces debe hacérsele una carpa para poder aplicarle la tinta, y con una luz ultravioleta poder encontrar indicaciones que este tipo de tintas, las visibles, no nos hubieran evidenciado. En una indicación como esta, con tintas penetrantes visibles, no hubiera sido posible encontrarlo, y por inspección visual menos que lo hubiéramos podido ver esto. Por eso se utiliza para algunas situaciones muy específicas. Bien, otro de los ensayos no destructivos que tenemos es las partículas magnéticas. Las partículas magnéticas es un método que nos permite conocer la superficie, ya aplicándole un poquito más de tecnología al asunto. Estos son un equipo de partículas magnéticas. Estos son bobinas, son yugos. Este es un kit básico en donde se tiene un yugo, se tienen las partículas. Este es un aplicador para estas mismas partículas. Lo que se hace es coger un elemento metálico que, como primera necesidad para que esta técnica funcione, es tener en claro que solo se puede aplicar sobre materiales ferromagnéticos, es decir, que se dejen magnetizar. Si el componente que queremos inspeccionar no se deja magnetizar, no es posible hacer el ensayo. Y es poner este dispositivo sobre la pieza a inspeccionar, encenderlo. Esto se convertiría en un imán, y con el aplicador le vamos a rociar un molido de hierro, un polvo de hierro muy fino sobre el material, y eso va a permitirnos encontrar indicaciones, encontrar alteraciones o defectos del material o de la soldadura. Les voy a copiar en este mismo, abajo en el enlace de este video, una presentación de una empresa en México, en la cual ellos explican muy bien el proceso de partículas magnéticas. Me tomo la libertad de remitir hacia ese video porque es bastante interesante como lo explican ellos. ¿Bien? Entonces, al crear ese campo magnético, y si hubiese un defecto, una indicación sobre el material, en esa zona el campo magnético no va a fluir como debería ser, y el molido de hierro, el polvo de hierro que esparcimos sobre el material, va a quedar atrapado, queda en una trampa donde no pudo coger ni para el lado positivo ni para el lado negativo, sino que quedó ahí en una trampa. Al limpiar la superficie, ese molido que quedó atrapado va a quedar ahí, es usualmente de color rojo, y nos va a indicar que ahí hay algo. ¿Bien? De esa forma es que podemos encontrar. Pero si pensamos que este nos dice que aquí hay algo, si encontramos una imagen como esta y nos dice aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, es información útil, pero miren hasta dónde podemos llegar. A llegar a medir lo máximo que podemos concluir de información técnica del asunto es saber cuánto mide en la parte exterior, pero no sabemos ni la profundidad que tiene la alteración que está presentando, ni la distancia, la longitud real de lo que estamos inspeccionando, de la indicación que hemos encontrado. Entonces quedamos cortos en la información. Si nosotros obtenemos una imagen, esto es una radiografía industrial, obtenemos una imagen en la cual podemos ver el interior y el volumen total del componente, pues esto ya nos es mucho más útil. Nos es mucho más útil para poder acercar la información a lo que se necesita. Vean, este es el cordón de soldadura, esto es la lámina de acero, aquí fue unida con este cordón de soldadura,
y podemos inclusive ver los movimientos, las oscilaciones que el soldador hizo para obtener esa imagen. Eso puede ser una información bastante útil al momento de evaluar un componente. ¿Cómo podemos obtener esas imágenes? Hay dos formas básicas de hacerlo. Uno es con equipos de rayos X y otro es con fuentes de radiación gamma. Son dos formas distintas para un mismo objetivo, con calidades de imágenes distintas, ¿sí? Se pueden obtener imágenes de una tubería, de una lámina de acero con un equipo de rayos X, o lo podemos obtener con una fuente de radiación gamma. La calidad de un equipo de rayos X, la calidad radiográfica, es muy superior a lo que puede hacer una fuente de radiación gamma. Pero las limitaciones en el espesor que puede atravesar un equipo de rayos X en las fuentes gamma es poca la limitación que hay, porque las fuentes de radiación gamma que se utilizan para radiografía industrial son muy altas, son de muy alto poder y permiten atravesar estructuras de acero sin ningún problema y obtener unas imágenes aceptables que permiten desarrollar una evaluación y nos permite evaluar el componente en todo su volumen. Si podemos tener todo el espesor para nuestra disponibilidad de evaluación, pues eso va a ser bien interesante. Si yo tengo un componente de un espesor, supongamos de 1 centímetro de espesor, el conocer, insisto, el conocer la superficie, pues sí me va a dar una... Ustedes me perdonarán, pero el dibujo no es lo mío. Pero bueno, si evaluamos la superficie de esto, pues es interesante hasta cierto punto. Pero si resulta que este componente, por debajo de lo que nosotros podemos ver, por debajo de donde las tintas penetrantes pueden llegar, de las partículas magnéticas, de las corrientes inducidas, está una fisura, está una grieta en el material, pues allí es donde cobra importancia los ensayos no destructivos volumétricos, como la radiografía, porque si yo puedo obtener una imagen y darme cuenta que en el interior, adentro del material, esto está fracturado, pues es una información bastante importante. Bueno, hay otra técnica bajo la cual podemos obtener imágenes volumétricas, imágenes que nos van a permitir conocer el interior, y es el ultrasonido. El ultrasonido, al igual que en el sector salud, son ondas, permítanme la redundancia, de ultrasonido que ingresan al interior del material y permiten conocer cómo está por dentro. Una onda entra en el material, viaja a través de él, hay un rebote de estas señales que nos permiten conocer si el componente cumple o no cumple, si tiene alguna afectación, si tiene alguna alteración, si está bien, si se puede aprobar su utilización o si tiene alguna indicación lo suficientemente importante para sacarla de uso. El ultrasonido, al igual que la parte de las radiaciones, en el sector industrial ha tenido unos avances gigantescos y va muy de la mano con los avances tecnológicos que se desarrollan en el sector salud. De hecho, los equipos de rayos X y los equipos de ultrasonido o las aplicaciones del ultrasonido y de la radiación en su principio eran con un fin industrial, que obviamente en el sector salud pues ha encontrado unas grandes oportunidades, y esto ha permitido que los equipos evolucionen de una manera maravillosa. Hoy en día tenemos equipos de ultrasonido que hacen reconstrucción tridimensional, le dicen justo y exacto en dónde está la indicación, en dónde está el defecto, en dónde está la falla,
Los mismos equipos tienen incorporado en su programación las normas y le dice esto apruébelo, esto rechácelo, lo puede conectar a una impresora para que le dé el reporte de una vez, se actualizan automáticamente al conectarlos a un servidor. Bueno, tienen infinidad de información bastante útil. Realmente con el ultrasonido la dificultad que hay es que quienes trabajan inspeccionando con ultrasonido deben tener una muy buena formación. Deben ser personas con una experiencia, una experticia y una formación bien fuerte para poder interpretar las imágenes de la manera correcta y no ir a de pronto cometer errores en el diagnóstico. Vamos a hablar ahora un poco de cuáles son los sitios o los campos de aplicación, en dónde podemos utilizar los ensayos no destructivos en general. Todos estos sectores son susceptibles de utilizarse los ensayos no destructivos y por supuesto la radiografía industrial. Ya yo creo que de este momento en adelante vamos a enfocarnos en la parte de radiografía, porque los otros ensayos, digamos que el objeto de este curso es simplemente nombrarlos para que ustedes se ubiquen en un espacio, en una actividad y comprendan en qué estamos enmarcados, pero pues el objeto de este curso es la radiografía. Entonces, en el sector industrial encontramos que efectivamente es muy utilizada la radiación. Por ejemplo, si ustedes se imaginan un equipo de maquinaria, una maquinaria amarilla como se le conoce, una retroexcavadora Caterpillar, por poner algún ejemplo. Resulta que estas retroexcavadoras certifican un cierto número de horas de uso de sus componentes que van a tener la mayor importancia. En una retroexcavadora, pues la cuchara es la que va a sufrir más, porque es quien va a entrar a excavar y a tener el contacto con lo que se va a excavar, y es lo que es susceptible de dañarse. Entonces, en el sector industrial como ese, una retroexcavadora Caterpillar vale lo que vale, su costo es elevado, gracias a que le han hecho una serie de ensayos no destructivos que permiten garantizarle al cliente que ese componente le va a funcionar bien por X número de horas, porque se ha caracterizado esos componentes los han caracterizado por ensayos destructivos y por ensayos no destructivos. Es más, cuando una cuchara de estas pierde uno de los dientes o se rompe alguna parte, esto se repara con soldadura y lo inspeccionan por medio de radiografía para asegurar que otra vez va a volver a funcionar como tiene que funcionar. ¿Listo? Entonces, eso como por poner un ejemplo en el sector industrial. En el sector aeroespacial, desde un dron de estos aparatejos de control remoto hasta un transbordador espacial ha sido creado con componentes metálicos, aleaciones o en fin, y llevan de por medio soldadura. Y como llevan soldadura, la mejor forma de asegurar la integridad de esa soldadura es la radiografía. Entonces acá en el sector aéreo, inclusive aeroespacial, es muy utilizada la radiación, la radiografía. En el sector naviero, por supuesto, un barco como lo construyen, cogen láminas de acero, los van uniendo, los van pegando con soldadura y le van dando forma y sentido a un barco. Y pues obviamente no pueden meter al agua el barco y esperar a ver qué sucede, a ver por dónde se empieza a entrar el agua. De ninguna manera lo pueden hacer así. Entonces, para garantizar eso y tener la tranquilidad, simplemente lo construyen, lo fabrican y le hacen procesos de radiografía
para inspeccionar y asegurarse que las soldaduras están bien, que no tiene una fisura, que está completamente unido, que no hay espacios por donde el agua se vaya a entrar. Importantísimo por este lado. En el sector militar también es muy utilizado. Hay algunas armas que son inspeccionadas, alguna munición es inspeccionada para asegurar que va a funcionar como tiene que funcionar. En el sector de la construcción, por supuesto que es obligatorio el uso de las radiaciones para conocer la integridad de esas soldaduras. En las comunicaciones, me refiero a las antenas repetidoras de televisión, de radio, de microondas, de celular, de lo que sea, que tenga que ver con temas de comunicaciones, pues son estructuras metálicas que llevan soldadura, que van a tener unas cargas que van a ser impactadas por el viento, que el agua también las puede afectar. Entonces hay que asegurar que esas soldaduras, esas uniones en las cuales lleva cordones de soldadura, cumplen con los requisitos de lo que se espera que cumplan. Los vehículos. Resulta que los vehículos, por supuesto que son inspeccionados porque son componentes metálicos fabricados y unidos por medio de soldadura. Pues lo más desastroso que le podría suceder a un vehículo es que al salir a la calle se empezara a desbaratar, que su chasis se partiera por una unión, y pues obviamente los fabricantes se quieren asegurar que eso no vaya a suceder, y la mejor forma de asegurarse que esto no suceda es por medio de ensayos no destructivos, y dentro de ellos la radiografía. En vehículos se incluye motocicletas, bicicletas de alta gama, también son inspeccionados por ensayos no destructivos. Aquí este es un punto bien importante. ¿Cómo funciona esto? ¿Quiénes son los que hacen la radiografía industrial? Muchas personas del sector salud saben que hay alguien que hace la radiografía industrial, pero no conocen a nadie. O sea, esto es una sociedad secreta. Alguien la hace, es lo único que se sabe. ¿Quién? No se sabe, pero alguien lo hace. Pues bueno, por fortuna en este curso contamos con la participación de varias personas que se dedican a eso, a la radiografía industrial, y a través del grupo de WhatsApp van a ustedes poder interactuar con ellos y conocer de primera mano cómo es el trabajo de un inspector en radiografía industrial. Pero es importante que conozcamos esto, que hablemos un poco de esto. Los niveles y las certificaciones. ¿Quién puede hacer y quién hace qué en la parte de radiografía industrial? Primero hay que tener un primer paso en esta actividad, y hay que incursionar en esto como un principiante. Un principiante en radiografía industrial hace lo que hace un principiante en cualquier otra actividad: ayudar, cargar, subir, bajar, cargar, preparar, alistar, pero sobre todo, y lo más importante, es ver y aprender cómo los que ya tienen experiencia, cómo ellos lo hacen. Una vez el principiante ha podido y ha tenido la oportunidad de estar en campo y ha podido interactuar hasta cierto punto con el equipo, ya tiene la condición y la capacidad necesaria para luego convertirse en nivel 1. Bueno, ¿quién puede ser un principiante? Cualquier persona que esté interesada en incursionar en esta actividad, que tenga gusto por esto, que tenga una formación en protección radiológica, un curso como este que estamos haciendo de radiografía industrial, y entra a una empresa a empezar su carrera. Esto realmente, los ensayos no destructivos realmente son una carrera, son una profesión. Esto no es un oficio más que cualquiera lo puede hacer, o bueno, pues cualquiera con unas condiciones mínimas lo puede hacer, pero puede avanzar mucho en esto. Y esto es, por ejemplo, una diferencia importante que tiene con el sector salud. En el sector salud, y me corrigen si no estoy en lo cierto,
En el sector salud, el técnico, el tecnólogo, el licenciado llega hasta cierto punto y de ahí en adelante no va a poder avanzar más, porque así es la estructura orgánica de un servicio de radiología, ¿sí? Es decir, el técnico, el tecnólogo llega en algún momento a la institución como un principiante y luego ya le permiten entrar a tomar las radiografías o hacer los estudios él solo y ya. Pero las otras funciones, como la interpretación de imágenes, eso le compete a un médico especialista en radiología e imágenes diagnósticas. Entonces ya es otra persona con otro perfil completamente distinto quien va a hacer las otras funciones. En esta actividad de los ensayos no destructivos y de radiografía industrial se puede ir ascendiendo de nivel y cambiar sus funciones de acuerdo al tiempo de experiencia y a la cantidad de formación que le adicione a su actividad. Por eso digo que esto es una carrera. Tú puedes iniciar como principiante, pero nada te impide que te conviertas en un inspector nivel 3. Es un camino, obviamente no es un asunto que a la vuelta de 6 meses alguien se puede convertir en un inspector nivel 3, no. Pero sí, obviamente se puede hacer. Bueno, entonces el principiante es la persona que quiere aprender, que se quiere meter en el cuento, que ha tomado un curso de protección radiológica, que ha tomado un curso como este de radiografía industrial, entra a una empresa y va a hacer lo que hace todo principiante. El inspector nivel 1, aquí en Colombia, por ejemplo, les llaman radiólogos, radiólogo nivel 1, radiólogo nivel 2. Yo no comparto esa descripción como radiólogo porque realmente, o por lo menos para Colombia, el radiólogo se le llama al médico radiólogo. El que es tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, para el caso de Colombia. Para otros países, bueno, es similar el asunto, pero pues cada título debe corresponder a lo que se hace. En realidad aquí son inspectores en radiografía nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Inspectores en radiografía, no radiólogos. Bueno, entonces el inspector nivel 1 es una persona que ya pasó como principiante. El paso de principiante a nivel 1 no tiene por qué tardar más de 3 meses, ¿no? Esto es algo muy rápido. El inspector nivel 1 es la persona que ya tiene la capacidad, los conocimientos de tomar el equipo, armarlo, ensamblarlo e ir a tomar una radiografía. Bien, este ya puede ir a hacer el trabajo, puede ir a tomar la radiografía. En esta actividad de la radiografía industrial, lo más importante, por encima de el cómo se obtienen las imágenes, lo realmente importante es cómo tomo yo una imagen sin afectarme en mi salud, porque voy a utilizar radiaciones y vamos a ver más adelante que no son valores de cualquier cosa, sino que son valores de radiación muy altos y que hay que prestarle una atención bastante importante. Entonces la formación dura del asunto debe ser enfocada hacia la protección radiológica. Aunque este curso no es de protección radiológica, repito y quiero ser claro en esta parte, hay algunas personas que están en este curso que ya tomaron el módulo anterior que era protección radiológica con enfoque industrial. Este es radiografía industrial. Vamos a ver algo de protección radiológica, pero el enfoque en este caso ya es del cómo vamos a tomar las placas, cómo vamos a hacer, cómo vamos a poner el equipo, cómo vamos a poner la película. Bueno, el inspector nivel 2. El inspector nivel 2 obviamente es la persona que ya pasó por principiante, ya pasó por nivel 1, ahora es un inspector nivel 2. El inspector nivel 2 ya no solo hace la parte de ir a tomar la radiografía, sino que ahora él tiene la capacidad de interpretar las imágenes.
de coger una radiografía como esta y poder decir esto tiene esto está mal por esto le falta esto falló en esto, esta película está bien, está mal. Esta persona es quien ya tiene esa capacidad de concluir esa información. ¿Listo? El inspector nivel 2. El inspector nivel 2, un equipo de trabajo usualmente se compone por un inspector nivel 2, un inspector nivel 1, y cuando se tiene el principiante, pues ahí va de paseo con ellos dos. Luego viene el inspector nivel 3. El nivel 3 es una persona que ya seguramente ha pasado por este camino o que tomó un camino distinto, que igual ya luego lo vamos a ver, y se convirtió en nivel 3. ¿Cómo se convierten estas personas en nivel 2, en nivel 1? Presentándole un examen ante un nivel 3. Me explico. El principiante tomó este curso, entró a una empresa a trabajar, duró 3 meses, ya quedó listo, se siente preparado, quiere certificarse como inspector nivel 1. Entonces va donde un inspector nivel 3 y le dice: señor nivel 3, por favor hágame el examen que me quiero certificar como nivel 1. El señor nivel 3 le da un examen para que lo responda, y esta persona debe cumplir con unas condiciones y una calificación mínima para recibir su certificación. Una vez recibida esta certificación firmada por él, ya esta persona se puede ahora sí catalogar como un inspector nivel 1 y cumple las funciones solo de un inspector nivel 1. El inspector nivel 1 no puede interpretar imágenes como lo hace el nivel 2. Bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya después de completar un número de horas de experiencia, el inspector nivel 1 siente que ya puede ser ahora inspector nivel 2. Y entonces va y presenta como inspector nivel 1, va y le dice nuevamente al nivel 3: señor nivel 3, yo quiero ser ahora un inspector nivel 2. Ya estoy preparado, ya completé mi número de horas de experiencia, por favor hágame el examen. Entonces el nivel 3 le hace la evaluación y, cumplidos los requisitos, le da un certificado como inspector nivel 2. Y listo, quedó autorizado ahora a hacer el proceso de la toma de la imagen más la interpretación de la imagen. Y esta persona es quien firma los reportes y quien asume la responsabilidad de lo que está diciendo ahí. Al hablar de responsabilidad, me refiero a que, como se inspeccionan componentes que van a estar en función y son susceptibles de fallar, si un componente de estos fallara y en el proceso de investigación se concluyera que alguien como inspector nivel 2 firmó un informe diciendo que el componente estaba bien cuando el componente estaba mal, pues la responsabilidad recae legalmente sobre el inspector nivel 2, porque este fue el que dijo que eso estaba bien, y para eso se preparó, para eso tuvo experiencia, para eso presentó un examen y para eso le pagan, para que asuma la responsabilidad de lo que está diciendo. ¿Y cómo se convierte en nivel 3? El nivel 3 entonces va a un organismo internacional, presenta un examen ante ese organismo internacional y el organismo es quien lo valida a él, ahora como inspector nivel 3, y le autoriza al nivel 3 para que califique a estos otros. Y este nivel 3 está autorizado para capacitar, este nivel 3 está autorizado para preparar procedimientos, para calificar a estos, y ya digamos que pocas veces, o por no decir nunca, hace las funciones de estos. No hace interpretación de imágenes, menos va a ir a tomar la placa y menos va a cargar equipos. ¿Bien? Aquí hay algo que es bien interesante para todos. Resulta que estas certificaciones son internacionales cuando se hacen de la manera correcta. Cuando se hacen de la manera correcta, entran a unas bases de datos mundiales en las cuales se sabe cuáles son los inspectores nivel 3 que hay
en Colombia, cuáles son los que están en México, en Argentina, en cualquier país, se puede saber cuáles son los inspectores que hay, porque aplica a nivel mundial las mismas normas. Como se toma una radiografía en Argentina, se hace igualito en España, el mismo procedimiento, aunque apliquen normas distintas. Me explico. En Argentina, por hablar de Sudamérica, en Argentina los inspectores en ensayos no destructivos se califican bajo una norma ISO. Aquí tengo. Bajo la norma ISO 9712. Entonces en Argentina se certifican bajo esta norma y la mayoría, uy, aquí está mal de una vez, perdón, que tenga lo corrijo aquí en público. Entonces hay otra forma de calificarse, es bajo esta estructura, que es la que utilizan la mayoría de los países. Pero en cuanto al sistema de calificación, porque el procedimiento de cómo se hace la radiografía es idéntico, es exactamente igualito para todos. Bueno, entonces, enfocándonos en el tema de la radiografía, hay dos formas de hacerlo, como habíamos dicho. Una cosa es por rayos X y otra cosa es por una fuente de radiación gamma. El resultado es el mismo, una imagen del componente que vamos a inspeccionar. La calidad radiográfica es superior cuando se tienen equipos de rayos X. Las fuentes gamma permiten, por el contrario, atravesar estructuras mucho más grandes, más densas. Entonces tienen cada una su ventaja, sus ventajas y sus desventajas. Todas las personas que están participando en este curso tienen algún tipo de formación en radiaciones, entonces esto lo vamos a hablar muy rápidamente para no quedarnos mucho en este espacio. El espectro electromagnético. Cuando hablamos de radiaciones, cuando se habla en público de radiaciones, la mayoría de las personas crea un gran malestar, asumiendo que es peligroso, que es mortal, que nos va a matar, y bueno, nada de eso es así. Es donde más se forma malestar. Cuando se dice radiaciones, inmediatamente las personas crean en su cerebro un sistema de alerta, pero no es tan necesario que eso suceda así. Lo que pasa es que el desconocimiento en la información respecto a las radiaciones hace que esto usualmente pasa. El espectro electromagnético incluye muchos tipos de radiaciones, pero en el momento de la luz visible se parte la historia en dos: radiación no ionizante y la radiación ionizante. La radiación no ionizante no altera la materia, no tiene la energía suficiente para alterar la materia. La radiación ionizante es la que sí puede dañar la materia, sí puede alterar y sí puede causar daños. Pero cuando se habla, por ejemplo, de un horno microondas, muchas personas creen que van a irradiar el alimento y que el alimento va a quedar contaminado con radiación y que va a causar un cáncer y que les va a causar la muerte. Pues no es para nada así. El tema de un radar que emite radiación, sí emite radiación, pero radiación no ionizante. Una antena repetidora de televisión, de radio, de celular emite radiación, pero radiación no ionizante. ¿Que los celulares emiten radiación? Claro que sí,
pero radiación no ionizante. Entonces hay que tener bien en claro esa diferencia. Pero como les decía, tan pronto se ve un logo como estos de radiación, lo primero que se genera es una alarma gigantesca al pensar que eso lo va a matar. Y dentro de las mismas radiaciones ionizantes, porque es de lo que vamos a hablar, no vamos a tocar para nada el tema de radiaciones no ionizantes. Vamos a hablar solo de radiaciones ionizantes. Hay diferentes tipos de radiaciones. Está la radiación alfa, la radiación beta, los rayos X, los rayos gamma y los neutrones. Los rayos alfa y beta son radiaciones que tienen una condición que se llama alto LED, transferencia lineal de energía. Estos dos tipos de radiaciones pueden causar muchas ionizaciones, mucho daño, pero en compensación a ese gran daño que pueden causar, no logran viajar mucha distancia y son blindadas fácilmente. Con una hoja de papel, una partícula de radiación alfa es bloqueada. Radiación beta logra atravesar una hoja de papel, pero si le ponemos una hoja de papel de aluminio, hasta ahí llega y no logra atravesar. ¿Por qué no lo atraviesa? Ya que contra lo que se estrella crea tanta ionización que entrega su energía contra lo que se estrella. Por eso es alta transferencia lineal de energía. Los rayos X y los rayos gamma atraviesan una hoja de papel, una lámina de papel de aluminio, la atraviesan, pueden interactuar con el acero, con el plomo, con el hormigón para atenuarle la radiación. Y ojo, aquí quiero hacer claridad en esto. Cuando se habla de una sala de rayos X, que la sala de rayos X usualmente está plomada, está recubierta sus paredes en plomo, lo que se busca con ese plomo es atenuar la radiación, no es eliminarla por completo, porque afuera de la sala de rayos X va a haber unos registros de radiación seguramente muy bajos o unas cantidades tan pequeñitas que se pueden dar como cantidades seguras, pero al otro lado sale algo de radiación. Bien. Cuando se habla de radiación por neutrones, bueno, esto ya son unas energías muy altas que logran atravesar muchas estructuras y son de difícil manejo. Entre más denso sea el material, entre más posibilidades de interactuar y que vayan perdiendo su energía, es más útil el blindaje. Vamos acá, equipos de rayos X del sector industrial. Esto es un equipo de rayos X pulsado, a diferencia de los equipos de rayos X del sector salud, que se le programa un tiempo de exposición. Se le programan números de disparos y esto hace ráfagas de disparos consecutivos. Se le programa el número de pulsos que se quieren disparar y empieza a emitir a hacer disparos de rayos X y va construyendo al otro lado la imagen de lo que está inspeccionando. Esto es un equipo de rayos X industrial también, de más capacidad, más poder que esto por ejemplo funciona con una batería de taladro. El equipo es bastante pequeño, muy versátil, muy útil, muy versátil para muchos trabajos por su tamaño. A diferencia de estos, tienen una mayor capacidad, mejor definición de la imagen de estos equipos, pero son muy pesados y son muy grandes, entonces no se usan mucho en el sector industrial. Aquí vamos a revisar algo del sector salud muy rápidamente para compartir con quienes son del sector industrial y podamos equilibrar informaciones. Un equipo de rayos X odontológico, conocido como periapical, se utiliza para tomar placa diente a diente. Utiliza unos kilovoltajes bajos, bueno, no tan bajos, pero bueno, moderados, llamémoslo. Un miliamperaje bajo y unos tiempos de exposición no tan bajos como se quisiera.
Con un equipo de rayos X como este, diseñado originalmente para tomar radiografías odontológicas, es posible también sacar radiografías de un tórax, de un adulto. Entonces la energía que maneja es muy alta, porque si en teoría es para obtener una imagen de un diente, pero también es capaz este mismo equipo de tomar una radiografía de un tórax, pues la potencia que tiene este equipo no es tan despreciable. Luego diseñaron estos equipos, que son un equipo periapical pero compactado al tamaño de una cámara. Ahora aquí lo hacíamos con proceso de revelado manual. En un cuarto oscuro o en una cajita se metía la película, se hacía el proceso de revelado y ya. Ahora existen estas cámaras donde tiene un conector digital, va en el interior de la boca del paciente, la radiación sale, atraviesa el diente y deja una imagen latente que transmite de una vez a un display en esta pantalla, en esta cámara, tiene una pantalla, y pues la información está disponible de manera inmediata. El problema es que ahora el tubo de rayos X, vean aquí el obturador, el tubo de rayos X ahora está en las manos del operario y está muy cerca del paciente y debe hacer el disparo estando los dos presentes. Con un equipo de estos periapical, antes estaban encerrados en un cuarto aislado y el obturador, el disparador, estaba afuera. Era una forma segura. Ya existen pocos, bueno, aquí en Colombia ya pocos equipos de estos se ha generalizado el uso de estos. Esto es un equipo de rayos X de mamografía, en donde utilizan kilovoltajes bajos, miliamperajes bajos, pero tiempos de exposición un poco más altos. Equipos de rayos X de uso médico. Esto es un equipo de rayos X convencional, de lo que se puede encontrar en un hospital. Aquí tiene el tubo de rayos X. Esta cajita que se le ve acá se le conoce como colimador y nos sirve para delimitar el área que vamos a inspeccionar. Tiene esta cajita en su interior unas láminas de plomo que se pueden controlar con unos botones y abrir o cerrar el haz de lo que queremos radiografiar. Esto se le conoce como un booking mural para tomar radiografías de pie, y este es el control del equipo. Esto va en otro lado, va en una consola, la consola va en un cuarto aparte. La mayoría de las veces los equipos de rayos X, las salas de rayos X, son unas de las instalaciones más seguras, porque está el operario está aislado de donde se va a emitir el rayo, y quien recibe la radiación finalmente es el paciente. Equipos de rayos X portátiles tienen una potencia bastante importante, pueden radiografiar a casi cualquier paciente de cualquier tamaño. El problema es que ahora están montados en ruedas y van a cualquier lado, es decir, la radiación se lleva a cualquier lado, a una sala de urgencias, a una sala de cirugía, y si no se cumple con las normas de radioprotección, entonces podemos irradiar al paciente que le íbamos a hacer la radiografía, pero también podemos irradiar al paciente que estaba al lado. Podemos irradiar a las enfermeras, a los médicos, a quienes estén alrededor. Pueden resultar afectados si estos equipos no se usan de la manera correcta. No quiere decir que estos equipos sean peligrosos por sí solos. Los equipos son peligrosos en manos de personas que no sepan y no consideren la radiación como un riesgo real. Con las radiaciones usualmente sucede los dos efectos extremos: o la tranquilidad total y no le prestan ni 5 de atención a la radiación, que es algo muy peligroso, o le tienen un terror impresionante, que es también muy peligroso, porque cuando se le tiene mucho miedo a algo, pues es susceptible que suceda algún accidente. Equipos como estos utilizados en cirugías de ortopedia, en intervencionismo, en cateterismos, en gastroenterología también lo usa mucho. Equipos en los cuales tiene un tubo de rayos X, una cámara que capta las imágenes y las transmite a unos monitores en tiempo real. Esto es una muy buena herramienta, solo que muy mal usada. Aquí esto dispone de un pedal
el cual el médico, usualmente es el que dirige la cirugía, es quien tiene el manejo de ese pedal y le da, cada vez que oprime el pedal va a emitir radiación, va a atravesar al paciente, va a obtener la imagen, muy útil, pero el problema está en que se le olvida quitar el pie del pedal y los pacientes reciben grandes cantidades de radiación. Todos los que están en la sala de cirugía reciben grandes cantidades de radiación y no son conscientes de lo que está sucediendo. Esta imagen, por ejemplo, es de un paciente con un equipo de alcohol C. Esto es una quemadura por radiación, por exceso en la exposición. No tengo antecedentes de cuánto tiempo ni la técnica que utilizaron para quemarle de esta forma, pero tuvo que ser una buena cantidad. Seguramente fue por un cateterismo o algo así, pues por la ubicación de la quemadura. Otros equipos incomprendidos, los equipos de seguridad, inspección de cajas, de maletas, de materiales. Son equipos seguros, tienen el tubo de rayos X aquí, bajo la banda transportadora tienen la cámara que transmite la imagen al monitor. Estos equipos son seguros siempre y cuando estas cortinas, que son en caucho plomado, estén en las condiciones adecuadas y que no pongan a una persona justo al lado cuando las cajas van a entrar, porque cuando la caja entra, pues por supuesto estas cortinas tienen que elevarse y le permite a la radiación salir, y en la salida sucede lo mismo. Estos equipos deben ser controlados, deben ser vigilados, deben ser licenciados. En la mayoría de los países tenemos problemas con estos equipos porque no todos cumplen con el reglamento de seguridad radiológica. Un equipo de radiografía industrial con fuente, esto ya no se habla de un equipo de rayos X, sino de una fuente que emite radiación. La fuente está aquí en su interior y esta permite sacarla, obtener la imagen a través de la energía que emite y retornarla al castillo. No es un equipo que tenga componentes electrónicos, no tiene botones, no tiene display, no tiene nada. Es un equipo de proyección, se le llama así, porque lo que hace es proyectar la fuente hacia afuera. En videos posteriores, cuando ya hagamos el ejercicio de la toma de radiografías, van a ver cómo es que la fuente sale de este castillo. Bueno, importante, y para cerrar este primer video de radiografía industrial, es que se tenga claridad que esto es una fuente de energía muy alta, la cual puede obtenerse beneficios maravillosos en el sector salud y en el sector industrial, pero también puede llegar a causar grandes daños si no se utiliza de la manera correcta, si no se opera como se tiene que operar. Si alguien comete una imprudencia, si alguien comete un error, usualmente termina en un accidente. Cuando veamos la parte de revisión de accidentes, veremos que todos tienen dos componentes: uno, que alguien se saltó el procedimiento adecuado, y dos, alguien más estaba metido donde nadie lo llamó. Siempre están esos dos componentes. Los procedimientos de seguridad que los vamos a ver en este curso son claros, son puntuales y no dejan a decisión o a discreción de las personas de qué es lo que quisieran o no quisieran hacer. Simplemente hay que hacerlo como dicen las normas de protección radiológica y ya, no hay lío con esto. Esto es una actividad segura siempre y cuando se cumpla con los protocolos. De no ser segura, pues tenganlo en claro que no existiría como actividad si fuera potencialmente mortal siempre. Pues no se permitiría este tipo de actividades y simplemente se reemplazaría por otra de las tecnologías que hay disponibles para inspección. Pero como sí es posible manejar material radiactivo de una forma segura, sí es posible hacerlo bien, entonces por eso se permite. Bien, entonces con de esta forma finalizamos el primer video
Espero por favor compartan las inquietudes que puedan tener. Esto tratamos de hacerlo lo más dinámico posible, entonces ustedes observan los videos, toman nota de sus inquietudes, publíquenlas en el muro o en el grupo de WhatsApp, y para que todos las conozcamos y todos podamos opinar sobre la pregunta que pueda surgir. Yo no tengo la última palabra en este tema. En el grupo participan personas que llevan muchos años, son inspectores en radiología, hay profesionales muy preparados y muy capacitados dentro del grupo que saben seguramente bastante de este tema. Entonces hagamos públicas las preguntas para que todos podamos participar, porque la pregunta de alguien puede ser también la pregunta del vecino, entonces podamos compartir y resolver las inquietudes entre todos. Bien, muchas gracias y continuamos. Recuerden, esta es la primera entrega formal de material de todo el temario que debemos ver para esto. Muchas gracias.